escuchando este podcast. Y si bien el motivo de empezar a comunicarme con ustedes es el de formar personas en temas empresariales, en temas de emprendedurismo, este primer podcast va a hablar de un tema que para mí es sumamente importante y es la base de todo emprendedor y que tendría que ser la base de muchas personas, que es la libertad. Y cuando escuchamos hablar de libertad, hablamos de el derecho que tienen las personas a poder elegir su propia forma de actuar dentro de la sociedad, dentro del mundo, dentro de una comunidad. Y yo siempre comienzo muchas de mis charlas haciéndole a todas las personas esta pregunta. Y la pregunta es si realmente somos libres. Es una pregunta que todos nos tendríamos que hacer y es una pregunta que muchas personas se contestan muchas veces de forma equivocada. Cuando terminamos nuestra educación formal, estamos hablando de nuestra salida de la secundaria, generalmente las personas que nos guían, muchas veces nuestros padres o incluso nuestros docentes, siempre nos hablan de tener la posibilidad de estudiar, tener la posibilidad de formarnos. Y muchas veces se nos habla de obtener la libertad a cambio de esa formación, a cambio de esa capacitación. Entonces nos dicen que cuanto más formados estemos, más libres vamos a ser. Libres financieramente, libres de elegir nuestro próximo trabajo, libres de poder elegir en qué lugar vivir, qué auto tener, en qué entorno relacionarme. Pero realmente, a medida que ha pasado el tiempo, yo me empecé a preguntar, y hasta el día de hoy me pregunto si realmente el formarnos, el capacitarnos, el poder emprender también, nos genera una libertad real. Porque en base a experiencias y en base a lo que yo observo, un simple análisis de observación me permite observar que incluso hasta el profesional más destacado académicamente realmente no es libre. Si bien hay una realidad, y es que cuanto más formado estoy y cuanto más capacitado estoy, más posibilidades de elegir tengo, también hay otra realidad, y es que no siempre esa capacitación y esa formación me permite tener una libertad completa. Y vamos a utilizar ejemplos de la vida real, ejemplos que le pasan a muchos trabajadores, a muchos profesionales. En realidad, cuando yo trabajo como dependiente en una compañía, siempre tengo un referente, un jefe, un líder de equipo, alguien que al fin y al cabo termina definiendo los márgenes de mi libertad. Y vamos a utilizar ejemplos simples. Cuando yo trabajo dentro de una compañía y de repente hay un día que me toca consulta médica, necesito pedir autorización. Entonces, ¿soy libre de poder decidir ir al médico o no? Es algo relativo, porque si bien podemos entender que una consulta médica es una obligación básica que indefectiblemente nos tienen que dejar cumplir, siempre tengo que pedir autorización. Siempre tengo que pedirle a otro usar parte de esa libertad. Al momento de elegir mis días de licencia, de elegir mis vacaciones, antes de confirmar una reserva, antes de confirmar un vuelo, antes de reservar un hotel, dependo de la autorización de alguien. Y como dije recién, puede ser un jefe, puede ser un superior, incluso muchas veces mi propio compañero de trabajo, un igual, un par,
con el cual yo tengo que coordinar en qué día sale uno y en qué día sale el otro. Entonces, con un simple ejemplo de la coordinación de una licencia, de la coordinación de días de vacaciones, empiezo a dudar si realmente tengo libertad completa sobre mis decisiones y libertad completa sobre mi tiempo. Y si vamos a un punto más drástico de análisis, también podría decir que el dueño de la empresa en la cual trabajo, o mi superior, o mi gerente, también decide cuánto tiempo tengo dentro de esa compañía. O sea que si pensamos detenidamente, tampoco soy libre de elegir qué tanto tiempo puedo trabajar en un lugar o no. Más allá de que muchas veces sí puedo tener la suerte de hacerlo, sí puedo tener la suerte de ser yo quien decida finalizar una relación laboral. Entonces es ahí cuando los parámetros de libertad se empiezan a estrechar cada vez más. Y vamos a dejar de lado el criterio de la dependencia, de ser una persona dependiente y de depender del otro. Vamos a hablar de personas como es mi caso, emprendedores, personas que trabajan de manera independiente, empresarios. Cuando empezamos a hablar de libertad, encontramos que el emprendedor generalmente se siente más libre, porque me pasa, trabajo con emprendedores, hablo todo el día con emprendedores, y ellos me dicen, no hay precio para mi libertad, no hay salario que compre mi libertad. Y eso es real, generalmente tenemos libertad de tiempo. Somos libres de elegir a qué hora poner una reunión, somos libres de elegir con qué cliente trabajar y con qué cliente no, somos libres de elegir dónde tener nuestra oficina. Somos libres en muchos aspectos, pero la realidad es que también podemos preguntarnos si somos realmente libres. Personalmente tuve la experiencia de tener una gran cantidad de clientes y posteriormente elegir trabajar más segmentado, trabajar con menos clientes y con más dedicación para esos clientes. La realidad es que un día mi trabajo empezó a depender de 3 clientes y la realidad es que otro día 2 de esos clientes dejaron de elegirme a mí. Entonces ahí vuelvo a preguntarme lo mismo. ¿Yo era realmente libre? Económicamente, profesionalmente. ¿Era realmente libre? ¿O mi libertad estaba definida también por la decisión de esos clientes? Entonces, realmente es muy compleja esa pregunta de qué tan libre soy. Muchas veces asociamos la libertad con el tiempo que tenemos a nuestra disposición o con qué cantidad de decisiones podemos tomar sobre nuestra vida. Pero, como les decía anteriormente, las experiencias me han llevado a día seguir haciéndome esta pregunta. ¿Qué tan libres somos? Entonces, después de preguntarme a mí mismo si realmente era libre y darme cuenta de que nunca somos 100% libres, me empecé a preguntar cómo podría hablarle a los demás de libertad si era un concepto que ni siquiera yo entendía. Entonces empecé a partir de una premisa básica que es aceptar que nunca somos 100% libres. Siempre dependemos de variables externas a nuestras posibilidades. Ok, entonces, partiendo de esa base, lo que sí puedo tratar de hacer es empezar a tomar decisiones que me lleven a estar lo más cercano posible
a un estado de libertad. Entonces, volviendo a las variables que les comenté hace unos minutos, y es que cuanto más formado estoy, más libre soy. Esa es una realidad. Básicamente, cuanto más formación tengo, cuanto más capacitación tengo, más posibilidades de elegir tengo. Y cuanto más puedo elegir, más libre soy. Entonces, el primer consejo es insistir en capacitación, insistir en formación, insistir en tener mayores herramientas, mayores posibilidades. Eso me permite elegir y eso me permite ser más libre. El segundo punto es un punto sumamente importante que daría para hacer un podcast totalmente nuevo hablando de eso. Y también reconozco que hay otras personas que lo hacen y lo pueden hacer mucho mejor que yo, que son expertos que se dedican a eso, pero yo no puedo dejar de mencionarlo, porque para mí, dentro de esas variables de libertad, hay una variable que nos define por completo, y es la variable económica. Desde muy joven me formé en negocios, en inversiones, y la formación no fue solamente académica, sino basada en la experiencia, basada en los errores, basada en iniciar proyectos personales que en gran número no tuvieron éxito, pero que fueron pilares fundamentales para los proyectos que llevo hoy adelante. Lamentablemente el sistema nos obliga a ser dependientes, nos obliga a no ser libres, nos obliga a depender de variables básicas como los créditos, tanto en tarjetas como en préstamos, y generalmente el incentivo que se genera hoy por hoy en el comercio es un incentivo a gastar más de lo que tengo, un incentivo a financiar, un incentivo a generar promesas de pago. ¿Por qué digo promesas de pago? Porque en realidad hoy por hoy compramos de manera muy automática. Voy a un comercio con una tarjeta de crédito, compro un artículo que vale 10.000 pesos en 2 cuotas de 5.000. Entonces, yo le estoy prometiendo a la tarjeta de crédito que el próximo mes le voy a pagar 5.000 y el mes siguiente le voy a pagar 5.000 más por esa compra que acabo de realizar. Entonces realmente estoy haciendo una promesa de pago. Y lo mismo pasa con todas las compras que no necesariamente tienen que ser de artículos, pueden ser de servicios, servicios que contrato, que me generan una facturación mensual, que me generan una promesa de pago mensual. Muchas veces por un año, otras veces por 2 años. Y eso son promesas de pago que yo le hago a las empresas a futuro. Y otra de las cosas que me di cuenta es que esas promesas de pago también me alejan de la libertad. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1, 2, 10 promesas de pago de aquí a un año, de aquí a 2 años, esas promesas de pago seguramente limiten las decisiones que yo puedo tomar. Y ahí es cuando escuchamos los testimonios de las personas que nos dicen, la verdad, no quiero trabajar más ahí, pero no me puedo ir porque tengo saldo en la tarjeta de crédito, porque estoy pagando un préstamo, porque la mayoría de mi sueldo se va en el monto de mi alquiler. Y esas malas decisiones que tomé en su momento
me quitan libertad de poder elegir. Y yo sé que muchos de ustedes al escuchar esto estarán diciendo, bueno, dicho así suena sencillo, pero necesariamente tengo que pagar un alquiler, necesariamente tengo que comprar ropa, tengo que comprar alimentación, tengo que costear transporte, tengo que costear un montón de cosas que muchas veces no se pueden hacer al contado, necesito financiar. Con esto yo no estoy diciéndole a la gente no saquen créditos. Todos necesitamos en algún momento financiar compras. De hecho, yo también lo hago. Pero muchas veces el exceso de esa financiación, el exceso de promesas de pago a futuro, es lo que nos limita la libertad que tenemos a futuro. Entonces, el primer punto del que hablamos era la capacitación. Cuanto más capacitado estoy, más libertad tengo. El segundo punto del que hablamos es la conciencia en cuanto a las decisiones financieras. Cuanto menos promesas de pago a futuro hago, más libre soy también. Y como último aspecto a analizar, vamos a hablar de las variables emocionales, de lo que tiene que ver con cargas emocionales que generalmente traemos desde niños, traemos desde nuestra crianza, desde nuestras experiencias vividas. Tampoco somos libres de eso. Tampoco estamos libres de las experiencias que tuvimos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros primos, de nuestros vecinos, de cómo fue nuestra crianza y qué vivimos con todo eso. Cada uno de ellos, cada uno de los integrantes de nuestro entorno, nos van formando y nos van marcando como personas. Y otra de las cosas que veo y otras de las personas que también voy encontrando por ahí y con las cuales voy hablando, muchas de ellas no se sienten libres de esa carga emocional. Y ahí nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Somos libres de poder tener la emocionalidad que queremos? ¿O también nos pasa de que estamos delimitados por cómo nos criaron, por las experiencias que vivimos y demás? Entonces, ahí respondo nuevamente esa pregunta. Y la respuesta es que no somos libres. Tuvimos los padres que tuvimos el entorno que tuvimos la familia que tuvimos y tuvimos las vivencias que nos tocó vivir. Ahora, ¿en qué cambia radicalmente el concepto de libertad? Y es que de lo que sí soy libre es de qué elegir hacer con eso que yo viví, qué elegir hacer con la persona que soy en base a lo que me enseñaron o en base a cómo me criaron. Y ahí sí soy libre. Entonces, si bien yo les decía que no somos libres al 100%, muchas veces en las variables emocionales tenemos la libertad de elegir qué hacer con lo que nos toca vivir. Lamentablemente hay muchas personas presas de esa crianza, de esa enseñanza. Yo hablo a diario con personas que me dicen, no, mirá, yo hago esto porque en mi casa se hacía así y bueno, nada, por eso lo hago. Me pasa con personas que de repente priorizan su trabajo antes que su vida porque les enseñaron que el trabajo era todo lo que importaba.
mucho más que la propia familia, mucho más que nuestra salud, que nuestro cuidado personal, que nuestro bienestar emocional. Es mi trabajo, me pagan un sueldo. Y bueno, nada, tengo que cuidarlo a morir. Eh, el problema es que si llego a esa variable de morir, ya el trabajo no va a importar y tampoco le va a importar a la empresa donde yo trabajo, porque obviamente va a reemplazar mi recurso con otro. Entonces, bueno, hay mucha gente que tampoco tiene esa libertad. Yo los invito a ser libres emocionalmente, a tratar de buscar esa solución, a tratar de entender que somos seres racionales e independientes, que si bien vivimos en comunidad, tenemos la opción de ser libres emocionalmente. Creo que es una de las pocas libertades que podemos ir definiendo, que podemos ir cuidando. Vuelvo a lo mismo, muchas personas, muchas vivencias, unas más jodidas que las otras, seguramente escuchen este podcast y digan, no, bueno, la verdad, vos no te imaginas por lo que yo pasé, no me vas a decir que es tan fácil ser libre y salir de ahí. Y bueno, obviamente que no, hay que vivir cada experiencia como para poder opinar y como para poder llevar adelante cada situación. Pero este podcast no busca ser ni guía espiritual ni guía emocional. Sí busca hacernos pensar y hacernos reflexionar acerca de la libertad, acerca de qué tan libres somos, acerca de qué posibilidades tenemos y de tomar decisiones que nos vayan llevando hacia esa libertad que es muy sano tener y muy bueno tener. En los próximos audios vamos a estar hablando de emprendedurismo y de formación, de capacitación profesional y volviendo al punto número 1, cómo capacitarme y cómo el emprender me puede llevar a tener variables y a tener situaciones que me van a ir acercando a esa situación o a ese estado de libertad que si bien nunca es completo, está bueno empezar a sentir. Muchas gracias a todos los que escucharon. Un saludo.